Okay, good afternoon, everyone. Welcome to the penultimate day. Buenas tardes, bienvenidos al penúltimo día de nuestras reuniones anuales de 2024. Espero que tengamos la misma energía que teníamos el lunes para quienes llevamos recorriendo esta milla cuadrada todos estos días, tratando de lograr algo, en algunos casos con éxito y en otros no, pues estaremos un poco cansados, pero eso es lo que nos atrae todos los años para que la sociedad civil siga teniendo una voz en estos 4 edificios en torno al parque. Y en un momento en el que la situación es especialmente complicada para los países en desarrollo, en particular los africanos y en general en el sur global, por ejemplo, cuando vemos la crisis de la deuda que se asoma al horizonte para muchos países, nos sentimos felices de ser anfitriones de esta sesión para la sociedad civil que habla de las injusticias fiscales desde la perspectiva del sur global. Soy del Afrodad y junto con los miembros de las otras sociedades, los otros foros sobre deuda y desarrollo, estamos muy felices de estar aquí y vamos a poder ver en este contexto todo lo que está ocurriendo, que tiene que ver con las políticas de la deuda de las instituciones financieras y las injusticias fiscales desde la perspectiva del sur global. Hay una sala adicional para quienes no lograron entrar aquí o si hay un poco exceso de personas en esta sala, pueden estar en contacto también visual con nosotros desde la sala contigua para que no haya tanto hacinamiento aquí. Y durante la sesión de preguntas y respuestas, por favor, usen sus micrófonos porque estamos haciendo un streaming, estamos transmitiendo en vivo y queremos que sus aportes sean escuchados por todos. Conmigo en el panel tengo a Mark Flanagan del Fondo Monetario Internacional, Erica Comte de Ghibli USA, que nos ha ayudado con esta sesión. Samantha Kanoyanga, coordinadora de la Red Africana para la Justicia de la Deuda Soberana. Jane Nalunga, directora ejecutiva de Seatini de Uganda. Pues vamos a quizás entretenerlo durante un rato y esperemos que ustedes también hagan su aporte. Es una sesión, por supuesto, de temas muy serios, pero espero que la podamos realizar con una nota un poco menos seria, ya que es viernes. Cada uno de los panelistas va a compartir sus reflexiones durante unos cuantos minutos, 5, 6, 7 minutos, y luego va a haber una respuesta de parte de uno de nuestros socios de Latindad, Daniela, que va a reflejar todo lo que han dicho y luego vamos a hacer otra ronda y espero que dentro de ese periodo de tiempo todos hayamos tenido la oportunidad de expresarnos. Vamos a empezar con Mark. Ha sido una semana de mucho trabajo, por supuesto. Han ocurrido algunas cosas interesantes, en particular en torno al lenguaje, la definición de los problemas, pero todavía hay preguntas en cuanto a cuánto se está avanzando realmente respecto del espacio fiscal que se está reduciendo o ya se ha reducido. Kristalina Georgieva ha hablado de esto, además de un nivel de deuda que aumenta. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar estos dos aspectos cuando hay expectativas de una consolidación fiscal mayor, de mayor austeridad por una parte y por otra parte también desde la perspectiva de África,
una serie de protestas en contra de algunas de las políticas del Fondo Monetario. Respecto de la austeridad, también el tema de la gobernanza y la transparencia. Una pregunta complicada, pero creo que nos lleva a lo que es la médula del tema de hoy. Gracias. Quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil por haber convocado a esta reunión en el foro. Siempre es útil escuchar las inquietudes que tienen, escuchar los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil. Estoy de acuerdo, estamos en una etapa difícil de la recuperación post pandemia, somos más vulnerables ante los shocks, hay más deuda y eso puede crear obstáculos al crecimiento, no solo en países de bajos ingresos, por cierto, también puede afectar a países de ingresos más altos. Y eso nos preocupa y por eso la directora gerente lo mencionó. En cuanto a los países, nuestro diagnóstico o la recomendación cuando se llega a una situación como esta, bajo nivel de crecimiento y alto nivel de deuda, vamos a tener que ver si hay un camino hacia una deuda sostenible. De lo contrario, va a ser necesario reestructurar la deuda y nuestras políticas están establecidas de manera que eso se fomente. Y no puedo decir que siempre hayamos pasado a esa opción de manera oportuna. Y si algunos de ustedes han tratado con gobiernos, sabrán que el último que quiere hacer una reestructuración es el ministro de Hacienda y hay razones económicas para ello, pero puede ser muy difícil para los ministros acceder a esto. Y esto como comentario aparte, como instituciones financieras, lo que podemos hacer es fortalecer nuestras políticas para tratar de convencer al ministro de que esa es una buena decisión y hacer que la reestructuración sea más fácil y más eficiente, porque eso es algo que puede disuadir a los países de la reestructuración si es un proceso difícil que no entienden bien. Entonces, el año pasado hicimos mucho para mejorar ese mecanismo que no es perfecto. El marco común se ha acelerado notablemente. Hay casos en los que ha habido un resultado decepcionante, retrasos de 9, 10, 12 meses. Etiopía, el último caso fue 3, desde llegar a un acuerdo para un programa del Fondo Monetario y la aprobación. Y necesitamos que los acreedores, los prestamistas actúen durante ese periodo. Quizás sepan que nosotros hemos reformado nuestras políticas a principios de este año, en abril, y en realidad no hemos visto el efecto de esa reforma. Yo le he dicho a la gente que lo que esperamos es no ver los resultados en lo absoluto, porque lo que queremos hacer es evitarle a los países esa tensión que acompaña la reestructuración. Pero si hay países en esa trampa atrapados, esto va a acelerar todo, 6 a 2 meses. O sea que los países van a poder pasar por las etapas iniciales del proceso varios meses antes. Entonces, eso es algo que realmente quiero recalcar. El sistema no es perfecto, pero tenemos que lograr mejor que los países entren en una reestructuración de forma oportuna y que todo esto se procese rápidamente. Creo que hemos avanzado ahí. Muchos de ustedes sabrán que también vamos a hablar sobre la arquitectura financiera internacional a lo largo del próximo año y hay una labor que se va a realizar para evaluar si vale la pena realizar algunos cambios y en cuanto a contratos también si esto puede ayudarnos a hacer que la reestructuración sea más eficiente. Este es un elemento de esta trampa de bajo crecimiento, alto nivel de deuda y cómo salir de esta trampa. También están las concesiones más ODA por países. Los países necesitan esto desesperadamente y es un entorno muy difícil en este momento para ello. Muchos de ustedes saben que estamos recuperándonos de la pandemia y hay déficits. Muchos países están recortando su presupuesto para la ayuda y desde
Algunos países en particular sienten que se está tratando de exprimir una roca y sacarle agua, que lleguen los donantes y se les ofrezcan concesiones o servicios financieros concesionales. Entonces hay que seguir trabajando en ello porque lo último que queremos hacer es tratar de resolver el problema de la deuda con más deuda. Aunque se le pueda sacar un poquito de crecimiento adicional, lo que sabemos sobre los multiplicadores de la inversión en estos países nos dice que no es suficiente para cubrir esa deuda a menos que haya una concesión oportuna. Entonces hay que trabajar más en ese sentido. Y lo otro que mencionaste, Jason, y me alegra de que lo hayas hecho, es la austeridad fiscal. En términos prácticos, tenemos una política que exige la austeridad fiscal y esto sale del hecho de los temas que estoy hablando. No quieren reestructurar, no hay asistencia al desarrollo oficial, se gasta más de lo que se tiene y entonces no nos queda otra opción a veces más que la austeridad. Es algo subóptimo, realmente es cuando a uno no le queda más remedio. Entonces, creo que el trasfondo aquí contiene una pregunta que tenemos que abordar muy bien a futuro. ¿Cuál es un nivel razonable de déficit fiscal que mantenga un país? Y esta es una pregunta que no se puede responder sin hacer referencia a los ODS, a los imperativos en cuanto al clima. Y tenemos que responder esa pregunta bien. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Estamos trabajando para reformular nuestros marcos y hacemos un diagnóstico de riesgo y eso nos ayuda mucho. ¿Cuáles son los peligros? Hay que ver eso también. No pasamos tanto tiempo hablando de temas del espacio fiscal, cómo se utiliza, se puede utilizar. Entonces, eso es algo que tenemos en la mira para nuestra revisión y si tenemos un mejor diálogo en torno a esto y a las oportunidades disponibles para los países, podemos sí, ingresar a muchas de estas situaciones con un mejor equilibrio fiscal como blanco. Y lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Mark. Es muy útil para entender en su contexto cómo el fondo analiza el problema y cómo analiza las soluciones propuestas o por lo menos la asesoría de políticas que le brinda a los países. Me quedé con un par de temas, el efecto multiplicador de la deuda y también la idea de que no hay política del Fondo Monetario sobre la austeridad y creo que muchos de los presentes van a querer explorar eso en mayor profundidad. Y creo que para estos dos temas quería pedirle a Jean que nos hablara sobre el efecto multiplicador de la deuda. Muchas organizaciones de la sociedad civil en África han estado hablando de esto. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las opciones que podemos sugerir a las instituciones financieras internacionales para abordar ese espacio fiscal limitado y abordar el problema de la deuda y a la vez salir del problema de una manera que no solo se aborde el tema de los acreedores, sino además la transformación, la industrialización, de manera que no estemos creando solo otra ola de deuda, sino que estemos realmente transformando a los países para que no vuelvan a caer en una crisis de la deuda. Muchísimas gracias, Jason, y muy buenas tardes, damas y caballeros. Es importante conversar sobre este tema. Antes de responder a la pregunta que me ha hecho Jason, me parece muy importante para todos entender la importancia del tema, el desastre que enfrentamos.
el secretario general Guterres hablaba de la trampa de la deuda. En mi país, Uganda, podemos movilizar solo el 3% de nuestro presupuesto porque se está contrayendo la economía. Entonces, solo el 3% de todo el presupuesto. Esto quiere decir que tenemos que pedir créditos para poder salir adelante. En este porcentaje de los recursos movilizados em, no son suficientes y el gobierno tiene que pedir prestado para poder ofrecer servicios sociales e infraestructura. Es un ciclo de endeudamiento en el que el gobierno carece de recursos para poder ofrecer servicios. El gobierno a la misma vez está usando más recursos para cancelar la deuda en vez de invertir en la salud, la educación, la agricultura. Es muy importante, por lo tanto, entender la deuda y sus desafíos y el impacto que tiene sobre las personas, sobre todo los más pobres y las personas más vulnerables. La situación es muy, muy difícil. También es importante entender por qué nos encontramos en esta situación. Si uno quiere salir de un problema, tiene que saber cuáles son las causales, por qué estamos en este problema. Y ya se ha referido a esto. Es esta arquitectura financiera internacional muy, muy desequilibrada. Los países pobres obtienen créditos con muy altas tasas de interés, muchas más altas que los países más grandes, que es una injusticia. Los países que están en la parte inferior de la cadena de valores, que no tiene los recursos. Entonces, este déficit creciente que se debe a este sistema. Si no podemos obtener recursos de nuestro comercio para poder repagar nuestra deuda. También hemos visto las recetas. Las recetas no han ayudado. Los programas de ajustes estructurales nos indican que tenemos que privatizar, regular y liberalizar. Muchos países han liberalizado sus cuentas de capital. El dinero fluye hacia adentro y hacia afuera. Y a nivel nacional, no, y no estamos culpando solamente al Fondo o al Banco Mundial, porque hay acciones de política a nivel del gobierno que se debería haber implementado, pero no se han implementado. Hay muchísimas razones entonces que explican la posición actual. Hablando de la consolidación fiscal, pues tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Esta consolidación mm, puede eh, aumentar la movilización de recursos internos. Está muy bien. Tenemos que movilizar estos recursos, pero si hay una economía en contracción, es difícil. Y en el momento de movilizar los recursos, hemos visto los impuestos regresivos. Los pobres pagan altos impuestos sin contar con servicios públicos. Es un reto. Otro pilar es la cuestión de la reducción de la acumulación de deuda, áreas en las que se puede reducir esa
acumulación. He dado ejemplos de Uganda. No se puede ir eh, r- eh, recobrando el 30% del presupuesto y después usar este 30% para el repago de los créditos. Es imposible y tenemos que abordar el tema. Y también los gastos innecesarios y la necesidad de reducirlos. Hay que definir el, este término innecesario. Lo que decía Jason es cuáles son las mediciones, cuáles son las métricas, cómo se decide qué es un gasto necesario frente a uno innecesario. Por ejemplo, los impuestos, las exenciones, los incentivos, todos tienen su parte positiva y su parte negativa. Bueno, me queda un minuto. Con miras al futuro, tenemos que considerar el corto plazo, ¿verdad? El mecanismo, pero en el mediano y largo plazo tenemos que abordar esta trampa. Tenemos que considerar la estructura de la economía para reestructurarla y de esta manera cambiar la economía, aumentar la producción, la productividad, comerciar otros productos y garantizar eh, ingresos a nivel del hogar y a nivel nacional. El reto va a ser repensar todas las políticas comerciales, tributarios, económicos. También va a ser importante para nosotros pensar en los procesos de reforma de la arquitectura financiera internacional y la arquitectura internacional comercial. ¿Qué clase de políticas económicas nos pueden ayudar a salir de esta trampa? Eso es importante. Muchísimas gracias, Jane, y por plantear la cuestión de mirar más allá de la arquitectura financiera internacional. Vamos a abordar el tema estructural y sistémicamente, las crisis de deuda cíclicas que enfrentan muchos países del sur global. No se puede considerar solamente como cuestión financiera, sino cuestión estructural de capital, de la acumulación de capital. Eric, quiero que hable de dos puntos. Toda la semana, y refiriéndome a lo dicho por Mark y Jane, hemos escuchado que puede haber convergencia. Hay dos tipos de problemas en materia de deuda. Mm, Por por un lado de liquidez y después uno más estructural y el sistema actual no puede abordar este doble problema. ¿Cómo entonces avanzar en dos? Mark habló del marco que está trabajando en la parte de corto plazo, es decir, efectivo, la inyección de capital en estos países donde hay problemas de liquidez. This proposal to Pero have más allá del marco común, eh, hay una propuesta de contar con una convención marco de Naciones Unidas con un mandato más amplio para considerar eh, la la parte más sistémica. Esta primera parte sobre el enfoque doble, ¿le parece a usted un paso positivo que emana de esta semana y va a poder abordar las cuestiones tanto del mediano plazo como el largo plazo? Gracias, Jason. Es una pregunta crítica, considerando las reuniones de esta semana. La cosa más sexy que hemos considerado en materia de deuda es la propuesta sobre la liquidez. Y sí,
podría servir, pero nuestra idea es que no es suficiente. Muchos nos acordamos de DSSI para dar cierto apoyo a los países al inicio de la pandemia. Y la China contribuyó a esto en ese momento y como ha mencionado Mark, en un proceso normal de quiebra uno puede estar inyectando más liquidez al reestructurar la deuda. El fondo del G20, como respuesta, creó el marco común. Lo dicho por Mark es cierto en cuanto a la posición del marco común. No ha llegado a, a su nivel de mayor eficiencia, podría llegar allí. Sí, es posible, pero todavía quedan muchas incógnitas. Jason se está refiriendo a la reunión de los ministros de finanzas del G20. El enfoque de la agenda del G20 durante estas reuniones ha sido si los países tienen problemas en pagar la deuda, si permitimos más liquidez, podrán salir de esta dificultad. Pero el problema en esta reunión es que quieren considerar los casos como si solo se tuviera que tomar en cuenta liquidez, pero el fondo Cristalina Georgieva, su excelente discursos sobre lo que abrir el telón de fondo, que nosotros, el Papa Francisco ha hablado del clima y las necesidades de financiamiento. Cristalina también incorporó esto en su discurso. Esta es la posición del G20. Ellos consideran todo como un reto de pago de corto plazo. Y el fondo ha dicho, no, es que para algunos países tiene que haber una reestructuración de la deuda o algún apoyo en materia de la deuda y tenemos que trabajar de manera más acelerada. En el G20 no han llegado a un consenso sobre la propuesta de liquidez o de puentes. No se sabe si solo va a apoyar a los países de bajos ingresos o los países que más lo necesiten, eh, los que necesitan apoyo para la adaptación al cambio climático y para ayudar a los pobres, que son los de ingresos medios. Una inyección de liquidez sí puede ayudar, pero no deberíamos considerar los desafíos actuales como problemas de liquidez de corto plazo. Es una crisis de deuda que es mucho más importante y grande que hace 25 años. Hemos perdido décadas de desarrollo eh, por el pandemia. El G20 que tiene el mayor peso de voto en el fondo tiene que apartarse de las conversaciones sobre liquidez y llevarnos a mecanismos de reestructuración. El Papa Francisco está haciendo un llamado en este sentido para el Jubilee. Tenemos que escuchar muchas buenas cosas sobre Nueva York y la legislación de Reino Unido, porque va a salir adelante con o sin comentarios del fondo. Tenemos que ver esto, esta idea de la quiebra o la bancarrota internacional que se pidió y más de 30 millones firmaron la petición a finales de los 90. La liquidez es un problema grave, pero si no estamos en cuenta la crisis más amplia, la más aguda que ha enfrentado el planeta en los últimos 30 años, no estamos haciendo bien el trabajo. Muchas gracias por darnos el panorama de la gravedad de la crisis y los múltiples caminos más allá del marco del G20. Está muy claro de lo que se ha dicho en este panel, que hay
deficiencias y el mundo quiere una alternativa. Y aquí estamos haciendo el comentario de que sí hay que ver más allá de la liquidez. Y quiero preguntarle a Samantha, porque los ministros de Finanzas, de Hacienda, los funcionarios en general, parece que se adhieren a esa narrativa de la liquidez, de que la única manera de salir del problema es aceptar plenamente cosas como las evaluaciones de SA del Fondo Monetario, y es una definición muy limitada de lo que son estas crisis. Entonces, desde su perspectiva, desde la perspectiva de la Red Africana para la Justicia de la Deuda Soberana, ¿cómo reconciliamos esas brechas que existen en el marco actual con enfoques más progresistas, enfoques jurídicos más progresistas que también fortalezcan el contexto nacional para ayudar a la sostenibilidad de la deuda? ¿Cómo se hace este análisis? Bueno, muchas gracias, Jason. Tienes razón. Creo que el desafío más grande que tenemos con los marcos de estabilidad es que principalmente se fijan en una métrica financiera y económica cuando están tratando de averiguar si un país está gestionando su deuda de una manera sostenible o no. Y ese es el reto más grande. Esta métrica financiera y económica solo habla de del ratio deuda a PIB, pero no lo miran desde la perspectiva de los derechos humanos. Si lo hacen, eso significa que un país, por ejemplo, es capaz de sostener su deuda, pero a la vez ese país quizás no puede brindar salud, educación, protección social. Y cuando estas instituciones financieras internacionales piden a los países que adopten ciertas medidas de transparencia o de austeridad, esto significa luego que los países no pueden financiar su aspecto sanitario, de educación, etcétera, y no pueden brindar la realización progresiva del derecho a la salud, a la educación. Y estos son derechos humanos básicos que está en el convenio de los derechos económicos y sociales, etcétera. Entonces, si tenemos en cuenta este convenio, o si no lo tenemos en cuenta, vemos que los africanos no van a poder realizar estos derechos. Y hay que preguntarse, esto tiene que ver con la soberanía. Es importante que nosotros pongamos los intereses de otros por encima de los de nuestra propia gente. Si tenemos 48 países africanos que han ratificado este convenio y han pedido ayuda para financiar estas necesidades, tenemos un problema. Kenia, por ejemplo, tiene el 1% de su presupuesto del 2023 hacia el servicio de la deuda. En cierto momento, Kenia el año pasado no pudo financiar los salarios de sus funcionarios públicos. Y no es solo Kenia, Zimbabue, Zambia, Ghana, Malawi, todos estos países se han estado enfrentando este problema. ¿Cómo con estos marcos de sostenibilidad de la deuda podemos revisar o mejorar esta situación? Bueno, sé que en abril, y estuvimos aquí hablando de este mismo marco. Quizás haya que agilizar este proceso, y al hacerlo hay que asegurarse también de que no hagamos tanta hincapié en el compromiso de las medidas de austeridad. Nunca han dado buen resultado. Eso es algo que tenemos que reconocer. Y una vez que lo hayamos hecho, tenemos que asegurarnos de ver la dimensión de género, del clima, verdaderamente del clima. Hay temas que están saliendo en este marco y hay que entender que estas son las realidades que enfrentan estos países. Actualmente nos enfrentamos a una sequía. El Niño, Zimbabue, Mozambique, Botswana ya están enfrentándose a esto, y la mayoría de ellos tienen un alto nivel de deuda. Entonces, hay que garantizar
que podamos eliminar esas medidas de austeridad e incorporemos esa perspectiva de derechos humanos, asegurándonos de que los países puedan proveer para sus ciudadanos. Y esto todo se ciñe a estos convenios internacionales que ya he mencionado. Muchas gracias, Samantha. Le voy a pedir a Daniela que nos comente algo después de la próxima ronda porque están planteándose temas muy interesantes y luego vuelvo con Mark respecto de algunas cosas que se han dicho porque hay una tensión interesante que está surgiendo entre los países en desarrollo que se enfrentan a una situación de deuda, que piden ayuda al fondo, la asesoría que se les da en circunstancias muy restrictivas. Ha dicho que no hay una política de austeridad, pero están dirigiendo los países hacia una situación en la que se ven obligados a tomar estas decisiones de medidas de austeridad y los obligan hacia la consolidación fiscal. Y aquí hay una desconexión, digamos, con lo que está ocurriendo en los países y se está además socavando los derechos sociales y culturales de las personas. Y esto es lo más importante de la agenda de los ODS. Entonces, ¿qué hace un país cuando se encuentra en una situación así? ¿Cómo hace el Fondo Monetario para reconciliar el tema de la deuda y asegurarse a la vez de que estos derechos humanos fundamentales no se pierdan o no se sacrifiquen a favor de los acreedores? Gracias, Jason. Todos entienden, entonces, no tenemos una política sobre la austeridad fiscal. La política que tenemos es que los países, los programas tienen que estar financiados y esto es obvio. Si se escribe un plan, pero no hay fondos, pues no es un plan, va a fracasar en algún momento. Entonces, esa es la política y en algunas circunstancias, y lamentablemente hay muchas circunstancias en las que el financiamiento es muy limitado y eso se traduce en austeridad fiscal, porque eso en esencia es lo que va a ajustar ese equilibrio. Y la manera de evadir este problema es, como decía yo, mediante subvenciones o mediante la reestructuración, y esa es una decisión difícil de tomar para un país. Y hablemos de la decisión de reestructurar, porque en una situación de reestructuración hay más opción en cuanto al déficit fiscal al que nos podemos dirigir, porque ahí es el acreedor el que lleva esa carga, pero hay que reconocer que no todos los países pueden aplicar el mismo nivel de presión fiscal. Les digo a los europeos, por ejemplo, Francia y Alemania son diferentes. A los alemanes les encanta la austeridad fiscal, a los franceses no tanto. Y eso es algo una situación que se repite en torno al mundo. Los países tienen distintos niveles de capacidad para manejar ese nivel de ahorro en su economía. Entonces, es una decisión difícil de tomar. Los países tienen que comunicarnos a nosotros lo que desean. A veces entendemos mal. Hay un caso bien conocido este año, el de Kenia. El gobierno pensó que podía hacer ciertas cosas y esto generó algunos problemas políticos. Y desde entonces hemos hecho algunos ajustes. Lo que quiero subrayar, y lo mencionó uno de los panelistas, y lo quiero expresar de una manera quizás un poco provocadora, pero la deuda es buena para el desarrollo. El desarrollo requiere de un flujo de recursos de países acreedores a países en desarrollo. Los pequeños países en desarrollo muchas veces no tienen muchos ahorros a nivel nacional de los cuales depender.
Hay demasiadas personas que viven a nivel de subsistencia y estas personas no tienen ahorros y no pueden tenerlos. Entonces es necesario ese flujo. Y la pregunta es cómo se hacen llegar esos fondos, esos ahorros a ese país y cómo puede un país tomar prestado más del exterior. Y sabemos mucho acerca de la capacidad de sostener la deuda. Y hay temas que han planteado muchas personas. Si tenemos instituciones más sólidas, en particular la administración tributaria, eso ayuda mucho en cuanto a la capacidad de deuda del país. Los acreedores les van a prestar más por menos dinero, o sea, por intereses más bajos, y esa es la situación. Se pueden además movilizar mejor los recursos internos, y esto se puede hacer, pues también es un beneficio. Y quiero decir algo, sé que ya se mencioné, he pasado parte de mi carrera tratando de imponer gravámenes a los ricos, o sea, que los impuestos afecten a los ricos y no se puede. Los ricos siempre evaden los impuestos, ya sea que estén en economías ricas de ingresos medios o bajos, ellos siempre lo pueden evitar porque pueden permitirse contratar a los abogados que les ayuden a encontrar esas lagunas jurídicas. No vamos a dejar de intentarlo, pero la realidad es que hay que aceptar a veces ese obstáculo y buscar los recursos en otra parte. Pero quiero recalcar que sí hay que lograr la decisión correcta sobre la reestructuración, cuánto esfuerzo fiscal hay que hacer. En parte, esto tiene que ver con los ODS, encargarse del clima, lo que hay que hacer en cuanto al clima y el impacto que va a tener en las economías, pero también los países tienen que mejorar su capacidad de sostener la deuda a largo plazo. El desarrollo no se puede dar si solo hay una serie de iniciativas de alivio de la deuda. El país tiene que fortalecerse, poder tener acceso a más recursos en el exterior, controlar su propio destino e invertir en un futuro productivo. Gracias. Voy a preguntarle más acerca de la capacidad para sostener la deuda porque tengo una diferencia de opinión con ese análisis porque yo creo que eso acota demasiado la conversación y entonces ya no estamos teniendo en cuenta el hecho de que vivimos o quienes están elaborando estas políticas viven en un mundo interconectado, globalizado, donde los diversos factores de producción están entrelazados. Entonces quiero preguntarle a Jane, el análisis del el retorno sobre la deuda, es decir, el rendimiento de la deuda. Cuando hablamos de el flujo de crédito, ¿tiene sentido o no estamos tratando de hacer lo suficiente? Si uno sigue exportando café, por ejemplo, o té, no está transformando nada. Puede que haya estabilidad, el mercado quizás tenga confianza, pero desde la perspectiva de Jane, debemos ampliar esta conversación solo para mejorar el acceso a un crédito para exportar té o estamos buscando transformar las economías. ¿Qué es lo que debemos hacer realmente en estos casos? Gracias. Gracias, Jason, y gracias a los panelistas anteriores. Creo que son los mismos objetivos. Hay que trabajar en ambos aspectos, ¿no? Como caminar sobre las dos piernas, porque cuando tenemos los problemas de los que hemos estado hablando aquí, hay que idear mecanismos de todo tipo. Necesitamos asistencia del exterior, necesitamos más derechos especiales de giro.
pero creo que Mark lo ha expresado muy bien al decir que tenemos que generar también nuestros propios recursos. Alguien estaba preguntando acerca de la iniciativa para los países muy pobres. Eric lo ha dicho, estamos otra vez ahora en una situación peor. Es la iniciativa para países pobres muy endeudados. Nunca hemos generado nuestros propios recursos porque nuestras economías se siguieron básicamente iguales, exportando solo una muy limitada gama de productos que son productos básicos y luego importamos productos de valor agregado. Entonces, volviendo a lo que decía Jason, creo que es importante que cuando estamos hablando del tema de la crisis de la deuda, tengamos una visión a corto y mediano plazo, pero nos aseguremos de que lo que hagamos también nos ayude a crezca nuestra economía. Tenemos que transformar nuestras economías de manera que podamos generar recursos también para que nuestros gobiernos también puedan generar recursos para pagar esos préstamos y para que puedan invertir también en infraestructura y en la economía real. Entonces, en mi caso, creo que cuando conversamos sobre el tema, tenemos que enfocarnos más en la agenda positiva, porque también determina el tipo de recursos que deseamos. A veces, para mí es difícil cuando hablamos de la obtención de recursos como un fin en sí mismo. Pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a destinar estos recursos? Tenemos que tomar en cuenta siempre la agenda positiva y también al emprender esa reforma de la arquitectura financiera internacional y el comercio, ¿qué clase de reformas necesitamos para poder hacer crecer nuestras economías? En mi opinión, tenemos que considerar los dos pilares. Inmediatamente necesitamos cierto margen para poder respirar, porque no estamos respirando en algunos países porque la carga de la deuda es demasiado. Y creo que también Samantha ha explicado el problema en nuestros países. Hasta los funcionarios en muchos casos no, ni pueden cobrar sus salarios. Tenemos que poder respirar, tener ese espacio para que funcionen los mecanismos y después tenemos que hacer crecer la economía. Muchas gracias, Jane, por estos comentarios. Samantha, en esta idea de crear este espacio para que los países puedan respirar, como ha dicho Jane, desde una perspectiva jurídica, ¿cómo podemos asentar las bases? Hablo del pacto entre los países africanos, pero ¿cómo podemos aterrizarlo para que cuando los países vengan a Washington para hablar de esto, ellos saben que no tienen que renunciar sus principios o los principios del pacto para poder participar en los programas de estas instituciones? Gracias, Jason. Creo que hace, hacen falta condiciones y términos muy claros en las negociaciones hasta finalizar los acuerdos y unas disposiciones en las que los gobiernos em, no pueden tomar medidas de austeridad que van a
impactar la educación, la salud o el bienestar social. Si las instituciones vienen y dicen, no tiene que recortar esta parte del presupuesto para poder em, mm, el servicio del crédito, no se va a poder. Tenemos que decir no a la austeridad y tenerlo plasmado por escrito en los convenios. Si estamos en esta etapa, el acuerdo de endeudamiento va a establecerlo claramente mm, para, para no poder vulnerar estos principios sociales. Bueno, y esto nos devuelve a la cuestión de los créditos responsable, o sea, para los prestatarios, pero también es muy importante para del lado del prestamista, porque vienen y dicen, queremos darles dinero y estas son las condiciones, pero en ahí radica el desafío en la rendición de cuentas y el buen gobierno. Tenemos el caso de Mozambique, Cinnamon, la rendición de cuentas y buen gobierno, pero uno no puede entrar en esta polémica, en esta conversación. Las instituciones y los países, si hay una falta de transparencia o rendición de cuentas. De modo de ejemplo, el caso Trinidad de Mozambique, había problemas y se llevaron a varios tribunales en Nueva York, en el Reino Unido. Pero lo importante, lo que quiero rescatar es el desarrollo del caso. El gobierno de Mozambique ahora está dando pasos en esto de cómo los países van a poder salir adelante en el marco de estos acuerdos. Hay cierta responsabilidad que tienen que cargar las instituciones prestamistas por haber concluido un convenio con el gobierno cuando no había transparencia, no había claridad sobre las condiciones y los términos, el cómo se hizo el préstamo. En la transparencia, la rendición de cuentas son importantes. Tenemos que tener cláusulas muy claras, saber a quién le corresponde qué. Y también para siempre tomar en cuenta esto de la rendición de cuentas y transparencia. Me gustaría compartir algunas observaciones. Samantha ha sido muy educada en su presentación de este marco jurídico necesario, los procesos innovadores. Sé que Jubilee ha estado en la vanguardia en materia de la normativa de Nueva York, pero esta idea polémica de deuda odiosa en lo que es la normatividad de Nueva York y más ampliamente en el trabajo de Jubilee, apoyado por muchos de nosotros. Muchas gracias, Jason. Para los que quizás no conozcan este término de deuda odiosa o ilegítima, que se contrajo la deuda, pero no se usó para el propósito. O sea, por ejemplo, para un programa de eliminar la pobreza, pero se usó para construir un palacio. Esto es deuda ilegítima que no se ha usado adecuadamente. Es un concepto desde los inicios de nuestro movimiento. Cuando la deuda, los créditos no se usan como se deben o para
propósitos corruptos, pues no se deberían tener que repagar. O sea, no conseguimos un hospital sin un palacio gubernamental. Mm, mm, En nuestro caso, creemos que es muy importante considerar esta cuestión de la deuda odiosa. En el caso de la quiebra en Puerto Rico y la reestructuración, partes legítimas de esa deuda que se consideraba inconstitucional y por lo tanto odiosa, se canceló. Tenemos que llegar al grano de estas cuestiones y cualquier tipo de reestructuración que se dé son dos cosas. Tiene que haber una auditoría durante el proceso de reestructuración, transparencia para considerar los temas de la deuda. Y en la reestructuración, ¿hasta qué punto hay transparencia y auditoría? ¿Algún tipo de supervisión? ¿Se va a eliminar o cancelar? No, pero esto le da más poder a la población en materia de deuda. Otro tema planteado por mis colegas que me parece muy importante desde un inicio y creo que hay consenso entre las instituciones financieras y nosotros es que no hemos implementado plenamente de esto de los créditos responsables de parte de los prestatarios y prestamistas y de los presupuestos. En el norte global hablamos de recortar deudas, pero los países del sur ven la corrupción de sus gobiernos. Es el tema que plantean ellos. Ahora, el fondo quizás sí o no exige condicionalidades y el fondo y el Tesoro de Estados Unidos han tenido cierto éxito en la transparencia del presupuesto público, pero tenemos que condicionarlo más porque esto permite a un país a tomar decisiones acertadas sobre los créditos que pide. Entonces, la transparencia del presupuesto público, el créditos responsables. Viviendo en Washington, D.C., visito colegas y dice, Eric, su gobierno está loco, hay un debate sobre el presupuesto y hay dificultades en aprobarlo. Y digo, no, la verdad es que mi gobierno no está loco, está haciendo cumpliendo con su deber, que el Congreso es público, el 95% se puede someter a una auditoría por bien o por mal, es un proceso transparente. Los países desarrollados y en desarrollo apoyan la transparencia, quienes pueden y quienes no pueden tomar decisiones. Y entonces, tener esto de créditos responsables de parte de los prestatarios, prestamistas, se publica información en un periódico, un registro. Sin hacer esto, vamos a seguir viendo estos problemas. Y entonces, la transparencia del presupuesto público, auditorías anuales y después la auditoría de los presupuestos y las deudas en un proceso de reestructuración. Muchísimas gracias. Creo que ahora podemos escuchar de Daniela. Daniela ha escuchado hablar a todos los panelistas y sus análisis de la situación de tiempos difíciles, la dimensión transformadora y un marco jurídico basado en derechos humanos y centrado en la persona y otras campañas, el marco, em, la Convención Marco de Naciones Unidas y eh, jubile- y cómo la rendición de cuentas de las instituciones financieras y para que los consejos financieros no exacerben las injusticias financieras que se enfrentan. Gracias, Jason, y a todos los panelistas por esta conversación tan interesante.
Es un tema difícil. Tenemos que dar inicio al proceso. Estoy de acuerdo en cuanto a la Convención Marco sobre la deuda soberana y todos los temas relacionados a la deuda. Hay que dar inicio a ese proceso, pero quiero señalar aquí en cuanto a los temas de austeridad, lo siguiente, porque creo que esto es el núcleo de muchas de las políticas en las que se está insistiendo y que están afectando al sur global. Tomo nota de la pregunta que hizo Mark. ¿Cuál es el límite del déficit fiscal que puede mantener un país a lo largo del tiempo? Y mi respuesta es que creo que tenemos que ubicarnos en el contexto actual de esta deuda y hay que pensar que hay orígenes y elementos que hay que abordar ahora y para eso necesitamos financiamiento. Y estoy de acuerdo con lo que dijo mi colega. Tenemos que generar nuestros propios recursos en el sur global. Sin embargo, quiero cambiar un poco de tema en este momento y no hablar solo de lo que puede hacer el país prestatario, sino qué pueden hacer quienes toman decisiones a nivel mundial en cuanto al tema de la austeridad. En este sentido, quiero recordar que hubo una publicación del Fondo Monetario, el informe de perspectivas de la economía mundial, creo el WEO, en el que se habla de la consolidación fiscal y se preguntaba si era útil o no para reducir la relación deuda a PIB. Y la consolidación fiscal tiene efectos prácticamente nulos, era la conclusión. Entonces, la reestructuración puede reducir los niveles de deuda de forma importante y el efecto aumenta cuando esto es parte de una iniciativa coordinada para la reducción de la deuda, tales como la iniciativa HIPIC y NBRA. Entonces, estamos en un contexto de deuda alta, tasas de interés altas y crecimiento bajo. Estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, pero esto debe venir acompañado de otras medidas para el alivio de la deuda. ¿Cuál es el espacio político que existe en este momento para esto? No lo sé. Una segunda pregunta, ¿cómo evitar a los acreedores privados? O sea, ¿cómo evitar que ellos socaven este proceso de la reestructuración de la deuda? Muy interesante. Un informe del Fondo Monetario que dice que el programa HIPIC para países pobres con altos niveles de deuda puede funcionar mejor que el marco actual y también lo otro que rescaté de lo que dijo ella tiene que ver con otros temas que ya vamos a seguir hablando. Perdonen, pero es viernes y tengo mucho frío. Me estoy congelando aquí con este aire acondicionado. Pero bueno, en todo caso, quiero ofrecer el uso de la palabra. Tenemos 32 minutos antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Quién quiere hacer un comentario, una pregunta? Empecemos con la dama, luego esta persona que está aquí, otra señora por allá. Hay un asiento ahí, se puede sentar ahí para que lo podamos ver. Entonces, vamos desde mi derecha hacia mi izquierda. Gracias por esta sesión tan informativa. Soy Huel Tumu de la Universidad de Johns Hopkins y tengo una pregunta para el señor Flanagan. Perdón. Vi que en julio de este año su departamento publicó una información de políticas en cuanto a la deuda y me pregunto cuál es su postura estratégica en cuanto a lo que se está haciendo respecto del alivio de la deuda. Ha habido
prácticas que han tenido éxito en ciertos países y también vemos que en la mayoría de los países, estos países están en el continente americano. Entonces me pregunto si hay alguna experiencia que se pueda traducir a la realidad de otros países. Gracias. Sí, muchas gracias. Abikarim Habib es mi nombre. Trabajo para una organización de derechos humanos de Sierra Leona y mi pregunta tiene que ver con cómo el Fondo Monetario y el Banco Mundial pueden trabajar con las ciudades y los países mediante préstamos cuando la decisión no la toman los ciudadanos, pero luego la deuda es responsabilidad de los ciudadanos y ellos no están involucrados en la decisión de aceptar los créditos. Por eso es que estamos hablando de la transparencia. Nosotros somos los que les damos su empleo a los políticos y estos políticos vienen y van. Los ciudadanos permanecen. Por eso creo que es necesario que los ciudadanos participen de este proceso de los créditos y que sepamos lo que está pasando, porque les hablo de lo que está pasando en mi país. Hay un proyecto de movilidad y cuando se inició, las personas preguntaban qué préstamos se están tomando, qué subsidios se están recibiendo y nunca hubo respuesta. Y el partido de oposición siempre en sus campañas dicen solo son préstamos, pero si los ciudadanos entienden lo que está pasando, entonces ellos entienden, saben y se les puede explicar. Esa transparencia es clave. De lo contrario, el Fondo Monetario y el Banco Mundial no están siendo justos con los ciudadanos. Muy bien, muchas gracias. Muy buena información en esta sesión. Gracias a los panelistas y a todas las personas aquí que contribuyen a esta conversación. Tengo un par de comentarios. Preséntese, por favor. Soy Tatenda Jimbo, soy de Zimbabue, pero vivo en Washington, D.C. Trabajo con una organización sin fines de lucro que representa a la sociedad civil y a la juventud. Quiero hablar de esa idea de que el sur global tiene que producir más recursos. Ya tenemos los recursos y los productos básicos. Lo que no tenemos es una industria que nos permita procesar esos productos básicos y agregarles valor. Tenemos en mi país diamantes, tabaco, pero no tenemos la industria manufacturera que nos permita agregar valor a esos productos. Entonces creo que Samantha hizo un comentario muy acertado. La mayoría de las condiciones en nuestros procesos de negociación no nos favorecen. ¿Cómo podemos lograr que nuestro gobierno insista en lo que necesita cuando negocia con el Fondo Monetario o con bancos suizos? Cuando ellos dicen necesitamos esto para nuestra industria, creo que la mayoría de los países pueden decir que comercian mucho con China, ellos llegan y eh, construyen nuestras carreteras, pero luego se llevan los diamantes. Entonces, ¿cómo podemos obtener más valor por lo que estamos ofreciendo en estas negociaciones? Gracias. Muchas gracias. Perdón, gracias, soy Teagra Fitz de Noruega. Se ha hablado mucho acerca de las prácticas responsables en la concesión de préstamos, el marco de sostenibilidad del Fondo Monetario, cómo se puede utilizar para fortalecer estas prácticas de otorgamiento de crédito responsable. Voy a empezar con Samantha, que tenía una pregunta. No sé si Jane y Eric ambos quieren comentar. Mark,
por supuesto, la pregunta es más bien para Mark, pero vamos a brindarle algo de asistencia técnica al Fondo Monetario en la respuesta a esta pregunta. Gracias, Jason. Gracias, Itinda, por la pregunta. La pregunta es cómo los gobiernos africanos pueden negociar mejor y saber a qué acceder y a qué no. Hay varios principios a nivel internacional para asegurarse de que haya prácticas responsables en para los acreedores y para los prestatarios también. Tenemos las guías del G20 y otros, pero a nivel africano se ha elaborado una carta diseñada para los países y los gobiernos africanos y les da un largo listado, una lista de verificación, digamos, que les indica en qué deben fijarse las tasas de interés, cuáles son las más aceptables, el periodo para pagar la deuda, cuál es el más aceptable, cuáles son las condiciones aceptables. Por ejemplo, cómo cancelar, ir cancelando esa deuda. Entonces los llamamos ABC a esa guía. Es una herramienta, una guía para que los gobiernos sepan por qué condiciones se deben luchar. Y los gobiernos africanos tienen este instrumento a su disposición. Ahora, lo que se ha estado tratando de hacer también es pedir a los gobiernos que adopten esta guía de una manera más formal, más oficial. Y son los principios que mencioné a nivel internacional, entonces serían vinculantes. Si son vinculantes jurídicamente, entonces ellos tendrían que defenderse ante un tribunal si no están aplicando estas directrices. Espero que haya respondido a la pregunta. Quería agregar a una de las preguntas que se le hicieron a Mark, porque probablemente creas que tener este elemento de desarrollo es algo útil. A mí también me parecía quizás un objetivo bastante fácil de alcanzar, pero ¿qué inquietudes están planteando los gobiernos en cuanto a ese canje de deuda por desarrollo? Este no es un HIPIC o un nuevo proceso, no es ni siquiera el marco común. ¿Cuáles son las inquietudes que se están planteando al respecto? Perdón, Mark. Jane quiere hacer un comentario. Adelante, por favor. Para Tatanda, sí. Muchas gracias por su comentario y gracias por todos los comentarios. Se planteó usted el tema de la fabricación, la manufactura, que hay que tener los recursos. De hecho, África está dotada de muchos recursos. El tema de la industrialización es multifacético, este proceso. Hay que estudiar tantas políticas y a distintos niveles, política comercial, el régimen de comercio mundial, geopolítica, los acuerdos de comercio, tratados de comercio que estamos firmando. O sea, es que es desde muchas perspectivas. También hay que tener en cuenta la tecnología, las transferencias de tecnología. Ese tema de la transferencia de la tecnología, el grupo de trabajo en este sentido ha estado trabajando durante mucho tiempo. Necesitamos la tecnología para industrializarnos. Hoy estamos hablando de la industrialización verde. ¿Qué significa eso? Entonces necesitamos tener coherencia entre todas estas políticas para lograr esa industrialización. Gracias. Gracias, Mark. Permítame decir algunas cosas. Bueno, estos canjes de deuda por desarrollo dependen de los recursos disponibles.
Hay varias maneras de hacerlo por medio de una subvención o por la eliminación o cancelación de deudas, pero se necesita una asignación presupuestaria por parte del acreedor y después tenemos el tema del entorno difícil para obtener estas subvenciones y también la asistencia oficial de desarrollo, pero supongamos que hay financiamiento concesional, no es ilimitado. Hay otro tipo de canje que puede darse, que uno entra y compra la deuda de bonos que se está comercializado en- a un descuento. En América Latina se ve mucho más, pero uno quiere poder comprar la deuda a un precio muy bajo. Entonces hay riesgos para la ejecución, pero se puede manejar. Pero, ¿qué, qué voluntad tienen las instituciones financieras para obtener o comprar la deuda para que haya un beneficio en ese margen? Y sí, si los países lo pueden hacer, es una excelente forma de hacerlo, pero es, mm, se limita a un grupo nicho por la limitación de los recursos. Si estuviera disponible más, bien. En Washington, aun cuando creemos que queremos más, es atractivo para los dos partidos públicos, los dos partidos políticos. Bueno, con cierta persuasión se podría, si se utilizan los recursos para un, un fin, pues los recursos, los otros recursos ODA se limitan. Necesitamos más ODA, más asistencia oficial de desarrollo y acreedores en algunos países que nos ruegan que les demos más dinero porque la subvención puede ayudarles a eliminar ciertas limitaciones. Yo he visto personalmente lo difícil que puede ser esto. Para el financiamiento de proyectos y proyectos locales, agua, saneamiento, salud, educación, estos proyectos se benefician de la participación local y también para fines de rendición de cuenta. Yo puedo ver en los datos que la eficiencia de la deuda pública puede ser muy mínima. Se pueden llevar los recursos. Entonces, la participación del público puede tener un impacto. Si la comunidad sabe qué es lo que se les debería estar entregando, ellos pueden hacer su propia supervisión. No hacemos financiamiento de proyectos, sino financiamiento para la balance de pagos. Si yo fuera a hablar sobre este tema, me van a mirar sin entender nada. Incluso cuando hablo de esto en el fondo, hay personas que tienen dificultades en entenderlo. Hacemos cosas más raras, por decirlo así, y con cronogramas mucho más cortos y no permite, por lo tanto, mucha consulta con el público. El fondo sí apoyaba mucho los PRSTs, que es un proceso de consulta pública, y eso cuando se iniciaron. Cuando nos relacionamos con el gobierno, les pedimos que consulten, sobre todo en el caso de reformas que podrían ser muy delicadas a nivel social, reformas
a los subsidios, por ejemplo. Sé que son muy delicados estos temas, a nadie les gusta, pero la mayoría de los subsidios van al 30% más alto. Es como el equivalente de reducción de impuestos para este tercio más alto. La idea es eliminar los subsidios a los que no los necesitan, pero políticamente son los que ostentan el poder y el, el oído del ministerio. Entonces se resisten a estos recortes y al diseñar una reforma de subsidio para eliminar dichos subsidios para los ricos, pues entra y después sale de una forma diferente. Los subsidios se mantienen para los ricos y el costo lo sufraga los menos poderosos. Pero se tienen que preparar las bases y tiene que haber consultas. En cuanto a los créditos responsables, bueno, se puede explotar muchos canales en esta revisión para apoyar esto. Ha habido una tendencia para usar el marco para que haya mayor transparencia en la deuda pública. Podríamos hacer más y pedir a los accionistas que nos permitan hacerlo. En quiénes se debe la deuda, los términos, las condiciones y un análisis más refinado para marcar la diferencia entre la solvencia y la liquidez. Sería importante. Es algo que ha salido varias veces en nuestra conversación. Parte de las prácticas responsables en materia de concesión de préstamos y endeudamiento es que en muchos casos la deuda no es sostenible. Si podríamos hacer un mejor trabajo, esto ayudaría. También tener requisitos más refinados, establecer metas de deuda logrables y alcanzables con el tiempo. Bueno, y he apuntado varias ideas aquí. Mencioné el deseo de analizar mejor las oportunidades. Esto abarca la capacidad de cumplir con los ODS. Y sé que eso es lo que desean muchos de ustedes, la sostenibilidad en términos más amplios, en establecer mejor el marco para responder a estos temas es una forma de hacerlo. Son 4 temas en los que estamos trabajando. Si tienen otras ideas, me las pueden compartir. Muchísimas gracias, Eric. Samantha, Jane y Daniela. Nos quedan unos 8 minutos. Antes de compartir unas ideas finales, me gustaría saber si hay preguntas. Hay 3 hombres con preguntas. Muchísimas gracias, Emma. Sí, vamos a dar la ronda aquí, empezando con Emma. Hola. Mm, mm, Me gustaría comentar sobre las observaciones de Mark. eh, el nivel de entendimiento del fondo allí en los países. Si uno visita el sur global, áreas rurales, las personas saben qué es el Fondo Monetario. O sea, Argentina, Kenia, Sierra Leona, porque afecta sus vidas. Está en mi país, en Estados Unidos, en el norte global. Y dos, para los que no lo sepan, al inicio de esta reunión, estas reuniones anuales, se envió una carta
para una revisión de relacionamiento con la sociedad civil. La directora gerente aceptó hacerlo, revisar la relación entre el fondo y las organizaciones de la sociedad civil. No creo que las actividades y operaciones del fondo y cómo afectan las vidas de las personas es muy diferente al impacto del Banco Mundial. Por eso queremos un mecanismo de rendición de cuentas para recibir quejas de las comunidades afectadas y exigir rendición de cuentas al fondo por sus acciones. Gracias, Emma. Y si alguien tiene interés, puede hablar conmigo sobre esto. Muchas gracias por las presentaciones muy informativas. Soy de American University, Facultad de Derecho y otra organización. En cuanto a reformas a los subsidios, desde los de más altos ingresos a los más bajos ingresos para ayudar a los pobres. Pero ¿cómo esto coincide con la vulneración de derechos humanos? Porque todas las personas son iguales ante la ley. Acceso a salud pública, ¿cómo conciliarlo? Los subsidios y el recortes podrían afectar a los de ingresos medios también. Entonces, ¿cómo hacer coincidir las dos cosas? Saludos a todos. ¿Puedo hablar en francés? Queremos que haga la pregunta. ¿Hay un voluntario que pueda hacer la interpretación del francés al inglés? No lo hablo muy bien. Dígalo en francés y después en inglés. Y tiene que ser muy, muy breve, por favor. Más de 60 años que los países están colaborando con las instituciones de Bretton Woods. 60 años después, seguimos siendo pobres. Y África sufre de esta trampa de la pobreza. Son 60 años. ¿Qué hacer? Entonces, Einstein solía decir que hacer repetidamente la misma cosa, uno no puede esperar un resultado diferente. Esta es la locura. Entonces, ¿deberíamos seguir haciendo lo mismo o cambiar las políticas? ¿África debería cambiar o las instituciones de Bretton Woods deberían? eh, Es decir, que los africanos deberían hacerlo. Soy de Níger. Tenemos suficiente materia prima, uranio, petróleo, gas, sol, pero no tenemos energía. Soy fundador de Silo Cupol. Transformamos la leche y los productos derivados. Y esto lo que comercializo, pero los no pueden
vender mis productos por carecer de electricidad. ¿Cómo es posible en este tipo de país que lo que se necesita es la energía para la industrialización, la prosperidad? Todo depende de la energía. La educación depende de la energía. La riqueza depende de la energía. ¿Por qué no podemos en un país como Níger, con toda clase de materia prima y suficiente energía, por qué no podemos florecer? Muchísimas gracias. Muy brevemente. Sí, muchas gracias. Soy Jeff Planner del Departamento de Estado y me centro en la innovación. Y el presidente del Banco Mundial empezó con mucho optimismo hablando de todo lo que se va a hacer, de crear nuevas clases de activos, nuevos productos financieros. Entonces quiero entender un poco, ¿tenemos una bola de cristal o una varita mágica? ¿Tenemos nuevos productos financieros, productos mixtos que podamos crear, que creen una mayor eficiencia en el uso de los recursos que nos permitan cumplir con los ODS? ¿Y estamos hablando de estas mismas cosas o puede haber la posibilidad de un espacio fiscal para productos nuevos? Gracias. Hay algunas preguntas que pueden contestarse entre todos. Empezamos con Jane y vamos moviéndonos hacia Mark. Vamos a empezar por la pregunta del caballero de Níger, acerca de la energía y cómo se puede apoyar a los países para que tengan soberanía energética. Y luego está el comentario de cierre, pero 1 minuto y medio, por favor. Sí. En cuanto a la energía, como dice usted, tenemos el sol, el viento, el cobalto, pero necesitamos la tecnología para poder convertir esa materia prima en lo que queremos, en la energía. Y esas son las políticas de las que estamos hablando, estudiando políticas a nivel nacional, regional, continental, porque de momento la Unión Africana tiene una visión sobre la minería africana, por ejemplo, pero no se ha puesto en práctica, no se ha financiado. Entonces tenemos varias tareas a distintos niveles. Quería decir algo también acerca de los productos financieros innovadores, productos mixtos, etcétera. Todos esos mecanismos de financiamiento innovadores con base en el sector privado crean deuda. Entonces hay que tener esto en cuenta, no hay que caer en un agujero de deuda aún mayor debido a estos mecanismos de financiamiento. Por último, quería decir que creo que hay que interrumpir ese ciclo de endeudamiento. Necesitamos más conversaciones sobre cómo lograrlo. Muchas gracias. Gracias, Jane. Samantha. Gracias, Jason. Una pregunta se acercó mucho a cómo hablarían los abogados. Tiene que ver con cómo reconciliamos la sostenibilidad y los derechos humanos. Y se podría decir que no hay violaciones de derechos humanos en el sur global, en África. No tenemos ese privilegio de decir que tenemos acceso gratuito a la educación, etcétera. No podemos decir ante un tribunal, nuestro gobierno no nos ha provisto de estos servicios que son nuestro derecho. Por eso hablo de lo que hablo. Hay que ser progresistas.
todo esto depende de la disponibilidad de fondos. Si no existen los fondos para la protección social, la educación, etcétera, no va a existir. Por eso tenemos que centrarnos en el presupuesto y tener una asignación de fondos hacia esos sectores críticos. Pero si hay medidas de austeridad, no lo podemos hacer porque la mayor parte del presupuesto va para el servicio de la deuda. Entonces, esa es esa conexión y ese desfase del que tenemos que hablar. Tenemos que cubrir esa brecha. Se habló también y quedó claro que hablamos de la economía, pero también hay un aspecto jurídico que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los préstamos responsables desde el punto de vista del prestamista y del prestatario. Tiene que formalizarse hasta el punto que podamos ventilar estos casos en un tribunal. Hay nuevas jurisdicciones que se están surgiendo para estos efectos. Gracias. Adelante. Yo quería agregar que si ustedes no son parte de la campaña Jubilee 2025, por favor, acompáñennos. Hay campañas en más de 160 países. El Papa Francisco, líderes de distintas fes, y pedimos tres cosas. Él ha reclamado tres cosas para este año de jubileo. Tenemos que agregar un nuevo proceso para reestructurar la deuda. Es un llamado que hizo también ante Naciones Unidas. También necesitamos ayuda económica, financiamiento creativo, nuevas ideas para poder abordar el problema de la pobreza a nivel mundial, y tenemos que también abordar el problema del clima. Muchas gracias. Muy brevemente, en cuanto a los productos de financiamiento innovadores, ¿pueden ayudar? Posiblemente sí. Y hay una serie de productos nuevos que se han creado, pero en la medida en que se vaya a usar recursos públicos para reducir el costo del financiamiento a un bajo garantía, el gobierno de Estados Unidos tiene que registrar esas garantías, o sea que hay ciertos límites, ciertas restricciones, y si se elimina esa restricción, pues habría muchas cosas que podríamos hacer para ayudar a los países. En cuanto a los subsidios, no estamos hablando de sanidad y educación aquí. Estos son bienes públicos que tienen que estar disponibles de forma universal. Tienen que ser financiados por el gobierno. Estamos hablando en particular aquí sobre subsidios de energía, y no hay ningún ODS que diga que a los ricos hay que darles energía basada en el carbono gratuita, y de eso estamos hablando. Lo único que sé es que es difícil que los ricos paguen impuestos. Es un poco más fácil quitarles los subsidios, las subvenciones, y es equivalente, ¿correcto? No digo que sea fácil políticamente hablando, pero eso es más fácil que obligarlos a pagar impuestos. Con los subsidios tenemos ese control sobre el monedero hasta que se les dé el dinero. Entonces es más fácil. En cuanto al papel del Fondo Monetario, en términos estrictos, sí, sé que la mayoría sabe lo que hacemos en los países, pero lo que hacen nuestros recursos es agregar a las reservas de divisas, o les dan otro tipo de fortalecimiento. O sea, los fondos no vienen con una asignación específica hacia dónde va. Esa es la parte que es más difícil de explicar. Creo que es buena práctica para el personal del Fondo Monetario que se pongan a disposición de la sociedad civil en los países, de la prensa, para explicarles lo que estamos haciendo, cuál es el diseño del programa, cuál es el objetivo. Pero lo que hacen nuestros recursos, pues no es algo tan tangible como lo son los proyectos del Banco Mundial, que afectan a un grupo de personas a nivel local. Muchas gracias. Por favor, ayúdenme a darles un aplauso a los panelistas y a ustedes también. Han sido un grupo maravilloso para un día viernes y se ven ahora llenos de energía
Después de esta sesión va a haber otra más tarde en esta misma sala, si no me equivoco, a las 5:30 de la tarde. Aquí estaremos todos y espero que no haga tanto frío en esta sala. Muchas gracias, James, Samantha, Eric y Mark. Disfruten del resto de la tarde.